Oye, oye, oye. Es hora de una historia fuera de este mundo desde nuestro espacio. Es frustrante cuando las personas se sumergen en relaciones sin estar preparadas para ellas, como intentar encender un fuego con leña mojada. Nada va a funcionar y todos terminan fríos y frustrados. Si no estás preparado para asumir la responsabilidad de tus propias cosas, entonces tal vez el mundo de las citas no sea el lugar para estar. Hoy, en nuestro espacio, ¿crees en la vida después del amor? Sorprendí a mi esposa infiel en su motel de aventuras. Golpeé a su pareja y me aseguré de que perdiera su trabajo. Sé que mucha gente podría intentar hacerme cambiar de opinión, pero honestamente, en este punto, realmente odio la idea de relaciones serias, ya sea que hablemos de matrimonio o de citas en serio. He pasado por demasiadas cosas en mi vida como para querer más de lo que he pasado. Sé que hay buenas mujeres por ahí, pero nunca he encontrado a ninguna de las buenas. Sinceramente, estoy cansado de esto. No me importa tener una aventura casual con alguien porque, al final del día, todavía tengo necesidades, pero nunca más voy a invertir ninguna parte de mí en nadie. No vale la pena. Lamento esa pequeña perorata, pero realmente tenía que desahogarme. Mi matrimonio se ha desmoronado y todavía me duele muchísimo. Sin embargo, permítanme darles una pequeña idea de lo que tuve que pasar en el pasado. Y por favor, no menciones nada acerca de que yo soy el denominador común, porque si sabes por lo que he pasado, sabrás que no hice nada más que amar de todo corazón y hacer lo mejor que pude para ser extremadamente comprensivo y modificable. Mi primera relación fue en la escuela secundaria, y en su mayor parte no tengo resentimientos por lo que pasó en ese entonces. Todos éramos tontos y jóvenes. Aunque aún así terminó con mi novia enamorándose de otra persona y dejándome sin emociones. Eso no fue divertido y me arruinó un poco, pero me recuperé en lo que sigo pensando que fue un periodo de tiempo relativamente rápido. Mi segunda relación se produjo cerca del final de la universidad y pensé que salir con un estudiante de ingeniería trabajador iba a ser nada más que bueno. Pero no, todavía encontraba tiempo para acostarse con quien realmente quisiera subirse al viaje. Y cuando la enfrenté, ella no se disculpó por ello. Creo que fue entonces cuando empezó a gestarse en mí la desconfianza hacia las mujeres. Esa desconfianza creció por completo cuando entré en una relación relativamente corta después de la universidad. Se suponía que iba en serio, pero cuando descubrí que ella todavía estaba unida a su ex y le enviaba mensajes preguntándole cuándo podrían verse, sentí que había terminado con las citas. Creo que mi forma de pensar cambió por completo cuando conocí a Carla, quien se convirtió en mi esposa. Ni siquiera estaba intentando salir con ella, pero nos conocimos por casualidad en un supermercado. Estaba haciendo la compra y leyendo una caja de cereal que no había probado antes. Ella comentó, diciéndome que nunca podría equivocarme con ese cereal, y que ella lo comía casi todos los días. Me siento cursi al decir esto ahora después de lo que me hizo pasar, pero recuerdo cuando me giré y la vi sonreír. Me derritió. Odio que todavía me atraiga un poco. Esa es parte de la razón por la que soy aún menos indulgente con la dirección en la que ella llevó nuestra relación. De alguna manera, terminó siguiéndome por el supermercado durante el resto de mi misión de compras y ni siquiera me pareció intrusiva. Al final me pidió mi número y así empezamos a hablar. Las cosas empezaron de forma amistosa, íbamos al cine y jugábamos videojuegos juntos, pero al principio no había nada romántico. Sin embargo, creo que cuanto más me gustaba como amiga, más comencé a verla como algo más. Quiero decir, a pesar de mi postura firme antes, comencé a sentir que ella sería la solución a mi desconfianza hacia las mujeres. ¿Qué error terminó siendo ese, aunque tomó mucho tiempo darse cuenta? Fue el siguiente día de San Valentín cuando ambos, en broma, decidimos salir como solteros. Luego nos besamos. Honestamente no puedo decir de dónde vino, porque el día todavía parece borroso. Sí, empezamos a salir ese día y salimos durante 4 años antes de que yo hiciera la pregunta porque sentí que ella había solucionado todos mis temores. Llevamos 8 años casados. Ahora tengo 40 años y estoy divorciado. Pero por mucho que duela, creo que siempre es mejor descubrir la verdad. Ni por un momento he deseado estar viviendo una mentira y no descubrir lo que ella estaba haciendo. Así fue como fue.
Carla trabaja como gerente en un concesionario de automóviles local, por lo que su horario era más tarde que el mío, ya que yo salía del trabajo alrededor de las 5 p.m., pero ella frecuentemente estaba allí hasta las 8 p.m. o 9 p.m. Sin embargo, no estuvo mal, ya que me encantaba pasar ese rato sola, especialmente cuanto más duraba el matrimonio. Por supuesto, trabajar en un concesionario de automóviles significaba conocer a mucha gente a diario. A veces venía con historias sobre clientes molestos y a veces historias sobre personas que intentaban coquetear con ella. Ella siempre fue muy abierta sobre las cosas que sucedieron durante sus días de trabajo, así que creo que eso contribuyó a que yo tuviera muy pocas sospechas sobre las cosas. Creo que el momento en que las cosas empeoraron fue el día en que llegó a casa poco después de las 9 p.m. Por lo general, ella simplemente se dejaba caer a mi lado y me contaba cómo le fue el día. Pero esta vez solo dijo un rápido «hola» y luego se fue al dormitorio. Cuando entré al dormitorio unos minutos más tarde, ella estaba en la ducha. Definitivamente ese no era el patrón habitual. Fue extraño para mí, pero no es como si sonaran las alarmas en mi cabeza, solo porque una noche no fue como solía ser. Sin embargo, durante los siguientes 2 meses, creo que ese patrón debe haber ocurrido unas 3 o 4 veces. Y esto era algo que, antes de eso, nunca había sucedido. Cuando intenté involucrarme con ella esas noches, ella parecía diferente. Tenía mucho menos que decir que de costumbre. Incluso cuando la presioné, creo que fue en ese momento cuando realmente comencé a sentir que algo podría haber estado mal. Después de 8 años de matrimonio, decidí preguntarle al respecto en lugar de revisar su teléfono. Según ella, a medida que el año llegaba a su fin, las cosas estaban cada vez más ocupadas. Dijo que estaba más estresada y que cerrarían más tarde de lo habitual. Pude ver cómo la gente podría estar haciendo arreglos para regalar autos en diciembre, así que para mí tenía sentido. Honestamente, solo traté de animarla y lo dejé así como el buen esposo que siempre intenté ser. En una de esas noches, cuando me di cuenta de que ella no iba a estar presente, rápidamente decidí llevarle su pedido favorito de Starbucks como un pequeño estímulo. Por capricho, también le compré un pequeño ramo. Quería que supiera que reconocía lo duro que estaba trabajando y realmente pensé que sería un lindo gesto. El único problema fue que cuando llegué al concesionario, el lugar estaba cerrado. Le envié un mensaje para preguntarle si estaba de camino a casa, porque eso era lo único que tendría sentido, que nos cruzáramos en algún momento. Pero cuando vi su respuesta, «No, todavía estoy en el trabajo por ahora», supe que me estaban mintiendo. Todo el lugar estaba oscuro y dudaba que hubiera alguien allí, incluso en las habitaciones traseras. Entonces envié otro mensaje y le pregunté si estaba realizando una venta. Ella respondió, «Sí, estoy terminando con un cliente. Los demás están ansiosos por irse, así que estoy tratando de cerrar esto lo más rápido posible». En ese momento era más que evidente que me estaban mintiendo. Como un destello, me di cuenta de que cada vez que se había quedado fuera hasta tarde, también podría haber sido una mentira. De hecho, estaba seguro de que eran mentiras. Eso se confirmó cuando regresé a casa, y ella actuó igual que aquellas otras noches. Fue entonces cuando decidí que necesitaba descubrir qué estaba pasando. Sabía que ella nunca me diría la verdad si admitía que la había descubierto mintiendo, especialmente porque lo primero que me vino a la mente fue hacer trampa. Me había pasado demasiadas veces en el pasado como para pensar en otra cosa. Recuerdo que en realidad comencé a entrar en pánico porque ya había pasado por el drama de las mujeres antes y realmente pensé que iba a terminar con esto. Al final, cuando ella se fue a dormir, con el sueño profundo que tiene, me puse directamente a husmear. Cogí su teléfono, fui a la sala de estar y comencé a revisar su galería, mensajes, notas, todo lo que podía acceder. Fue cuando llegué a su conversación de iMessage que la encontré hablando con un chico guardado como Steve. Me llamó la atención porque era una de las conversaciones más recientes, y tan pronto como la abrí, había demasiados emojis, corazones y todo eso. Fui directo al inicio de la conversación para tener una idea de cuánto tiempo llevaban hablando, pero solo fueron unos meses. Eso empezó a tener más sentido, ya que hace apenas unos meses comencé a notar que su comportamiento cambiaba de vez en cuando.
De la conversación pude deducir que se trataba de un cliente que había entrado al concesionario y había pedido su número. No había apellido ni nada, y ni siquiera sabía cómo era, pero después de leerlo, quedó más que claro. Estaban durmiendo juntos. De vez en cuando dejaba caer el nombre de un motel y un número de habitación, y las últimas 3 veces era el mismo motel. Incluso habían conseguido un lugar habitual para su fornicación. Estaba enojado. Es un eufemismo. Realmente sentí que haría algo que me llevaría a la cárcel, y no me habría arrepentido de nada. Lo peor es que esa misma noche habían hablado de la próxima vez, y él mencionó que estaría allí el viernes de esa semana, que era dentro de 2 días. Él dijo que le haría saber lo de siempre, y luego hubo un montón de charlas triviales. En ese momento estaba a punto de perder la cabeza, pero quería hacerlo de una manera muy calculada. Con todo el trauma pasado de las mujeres en mi vida, sentí que este iba a acabar conmigo de alguna manera. Aunque pude mantenerlo todo junto, simplemente documenté todo lo que pude. Luego, salí de casa en medio de la noche para dar un paseo y aclararme la cabeza. A la mañana siguiente, ella actuó como si todo estuviera bien, lo que me estaba volviendo loco, ya que sabía lo que estaba pasando. Pero si iba a perder la cabeza con ella, quería hacerlo en el mejor momento, aunque fuera en su concesionario. Sin embargo, al final las cosas no fueron así, ya que nuestra Mac en casa está conectada a su teléfono. Pude ver sus mensajes desde allí, y 2 días después, finalmente vi a Steve confirmar un número de habitación a mitad del día. Supuse que eso significaba que se iban a encontrar esa misma noche. Luego ella entraba, actuando de forma extraña, como lo había hecho durante los últimos meses de nuestro matrimonio. No sabía qué iba a hacer con su trampa, pero sabía que iba a confrontarla. Realmente esperaba que cuando decidiera hacer eso, descubriría qué decir o hacer en ese momento. No mentiré, realmente esperaba tener la oportunidad de tener una oportunidad física con su justa pareja, porque estaba genuinamente lleno de rabia y necesitaba salir. Entonces, por la noche, decidí conducir hasta el motel en el que el auto se estaba juntando con este tipo. Todo lo que hizo falta fue un billete de $20 para que el recepcionista me indicara la habitación que estaba buscando. Supongo que este motel era el tipo de drama de este tipo con mucha regularidad. Sabía que ella también estaba dentro porque había pasado su auto al entrar. Realmente consideré volver a casa mientras estaba parada frente a la puerta de la habitación. Me di cuenta de cómo todo se iba a desmoronar después del enfrentamiento que estaba a punto de hacer. Sin embargo, no lo consideré por mucho tiempo, porque había demasiado resentimiento en mí. Entonces llamé a la puerta. Tuve que esperar aproximadamente 1 minuto después de llamar por segunda vez, antes de que un hombre que parecía tener poco más de 50 años abriera la puerta. Le pregunté si era Steve y dijo, sí. Simplemente lo perdí. No lo sé, creo que fue porque en realidad estaba saliendo con el chico. No es que tuviera mal aspecto, pero era claramente mayor. Eso me hizo perder la cabeza. Así que sí, le lancé un golpe y le impacté justo en la mandíbula. Tropezó hacia atrás, pero luego recuperó el equilibrio y se abalanzó sobre mí, lo que me derribó. Todo después de ese punto fue borroso. Nos peleamos un poco en el suelo y finalmente escuché a una mujer gritarle a Steve que se detuviera. Incluso sentí a la mujer tirando de mi camisa, tratando de separarme de su hombre. Finalmente, después de que la vista de una buena cantidad de sangre finalmente me devolvió el sentido, me levanté. No lo suficiente como para preocuparme de que alguien muriera, pero sí lo suficiente para saber que había ganado. Creo que me vestí de manera demasiado llamativa porque fue solo después de que Carla ayudó a levantar a Steve del suelo que dijo, ¿quién diablos eres y para qué fue eso? Se estaba girando mientras lo decía, pero creo que cuando vio mi cara por completo, sin que yo luchara con Steve, supo que era yo. Su boca se abrió y se la cubrió con ambas manos. Ni siquiera sabía qué decirle, y eso viene de alguien que ya me había recitado algunas opciones. Esto es lo que has estado haciendo hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Parece que estás terminando con el cliente equivocado. Luego me di vuelta para alejarme. Ella corrió hacia mí y me siguió hasta el estacionamiento, rogando y rogando que le explicara lo que estaba pasando. Incluso dejó caer el icónico «no es lo que parece». Era exactamente lo que parecía. Al menos eso lo sabía. Nunca la habría aceptado de nuevo.
Pero ella tuvo la oportunidad de elegir entre él o yo, y eligió mal. Regresé a casa y recuerdo que me caí en el sofá de la sala. Sentí que ya no me quedaba energía, ni siquiera en el mal sentido. Me sentí satisfecho pero muy agotado. No recuerdo haberme quedado dormida esa noche, pero lo hice y me despertó cuando ella regresó a casa. De la misma manera que no estaba seguro de lo que iba a decir cuando la confronté en el motel, eso es exactamente lo que parecía. Ella no supo qué decir porque en el momento en que me vio, se quedó paralizada y me miró fijamente. Yo tampoco sabía qué decirle, pero finalmente, antes de que ella dijera algo, le dije que empacara sus cosas y saliera de la casa. Solo entonces se derrumbó y empezó a rogarme, a disculparse y a tratar de explicarme. Pero sinceramente no recuerdo ni una sola palabra de lo que ella dijo en todo el asunto. La había ignorado por completo. Lo único que quería era que ella recogiera sus cosas y se fuera. Afortunadamente, después de intentar corregir su error sin una respuesta mía, finalmente se levantó y se dirigió al dormitorio. Al cabo de media hora salió con una pequeña maleta con sus pertenencias. Intentó hablar conmigo antes de irse, pero yo no tenía nada que decir. Estaba muy herida, y odio decirlo, pero una parte de mí quería darle la misma paliza que le había dado a Steve. Al día siguiente me comuniqué con un abogado de divorcios y le pagué de inmediato. Necesitaba cortar los lazos con ella. Necesitaba hacerlo lo más rápido que pudiera. Era casi como si estar legalmente atado a ella por más tiempo del necesario me estuviera causando dolor físico. Cuando llegó el momento de entregarle los papeles, me aseguré de estacionar frente a su concesionario cuando el notificador entró. Preguntó a la gente de la recepción por ella, y luego, cuando ella salió, la observé. Ser atendido. Por un capricho real, salí de mi auto. Entré al concesionario tan pronto como salió el notificador de procesos, y luego anuncié ante la audiencia de todos. Te has estado acostando con clientes, probablemente no solo con Steve. Quiero un divorcio. Parecía sorprendida, y creo que estaba a punto de intentar sacarme para controlar los daños, pero sin siquiera quedarme allí por mucho tiempo para saborear la incomodidad, salí. Me sentí mejor después de eso. A partir de ese momento, entramos en el proceso de divorcio, y eso también fue molesto. Sus abogados intentaron conseguir todo lo que pudieron, pero con su infidelidad tan clara como el día, iba a ser difícil lograrlo. Sí, yo trabajaba en un trabajo que pagaba bien como el de ella, pero ella siempre había ganado un poco más. Quería asegurarme de recibir una pensión alimenticia, no es que la necesitara, y al menos la casa. Afortunadamente para mí, cuando el proceso de divorcio finalmente terminó en la corte, como no pudimos llegar a un acuerdo, el juez me otorgó la casa. Un acuerdo mínimo de manutención conyugal para los próximos 2 años, y ella pudo quedarse con su auto y yo me quedé con el mío. Me hubiera encantado que las cosas estuvieran completamente a mi favor, pero las cosas no funcionan así en los tribunales. Así que estoy muy contento con lo que pude conseguir. Para argumentar en contra de la pensión alimenticia, sus abogados hicieron referencia a que la habían despedido debido a mis acciones mezquinas en su lugar de trabajo. Pero el juez fue inteligente. Ella me dijo, ve porque se estaba acostando con clientes, no porque yo hice una escena. Ella estuvo equivocada desde el principio y no tenía derecho a hacerse la víctima. Lo mejor fue que, aunque ella no tenía trabajo en ese momento, él no modificó su acuerdo de pensión alimenticia. Lo último que hice fue poner su nombre en línea, junto con una descripción completa de sus hechos. Quería inmortalizarla de la peor manera posible. La próxima vez que un empleador o una futura pareja decidiera buscar su nombre en Internet, esperaba que apareciera algo relacionado con lo que había escrito. No quería que ella siguiera adelante tan rápido. Esto fue hace 3 meses y finalmente encontró un trabajo similar, solo que en una tienda de autos usados, un paso por debajo de un concesionario elegante a eso. Sinceramente, me provocó mucha alegría. Le deseo lo peor en la vida y me niego a ser una persona más grande. Realmente sentí que podía volver a confiar en las mujeres, pero aparentemente no. Pero es lo que es. Solo estén atentos, muchachos. Eso es todo lo que puedo decir. Vaya, echar un polvo y descansar en una noche, eso es impresionante. Pero, de verdad, hablando en serio, OP, es difícil seguir abriéndote cuando sientes que el resultado siempre parece el mismo. Es difícil porque nunca has hecho nada malo, OP. Has hecho tu parte para ser la pareja perfecta,
y sin embargo, te han decepcionado de una manera que nadie debería tener que soportar. Eso definitivamente puede endurecer a alguien con el tiempo. Lo entendemos. Entonces, sí, las citas deberían ser para aquellos que están listos para tener una cita, no para los que todavía juegan al escondite emocional. Cuídate y no permitas que la inmadurez emocional de otra persona afecte tu paz. ¿Ese es el riesgo que corremos cuando nos abrimos a las personas enamoradas? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y gracias por acompañarnos hoy en nuestro espacio. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos pronto. Argumentar en contra de la pensión alimenticia. Sus abogados hicieron referencia a que la habían despedido debido a mis acciones mezquinas en su lugar de trabajo. Pero el juez fue inteligente. Ella me dijo, ve, porque se estaba acostando con clientes, no porque yo hice una escena. Ella estuvo equivocada desde el principio y no tenía derecho a hacerse la víctima. Lo mejor fue que, aunque ella no tenía trabajo en ese momento, él no modificó su acuerdo de pensión alimenticia. Lo último que hice fue poner su nombre en línea, junto con una descripción completa de sus hechos. Quería inmortalizarla de la peor manera posible. La próxima vez que un empleador o una futura pareja decidiera buscar su nombre en Internet, esperaba que apareciera algo relacionado con lo que había escrito. No quería que ella siguiera adelante tan rápido. Esto fue hace 3 meses y finalmente encontró un trabajo similar, solo que en una tienda de autos usados, un paso por debajo de un concesionario elegante a eso. Sinceramente, me provocó mucha alegría.